Muchas gracias, doctor Kilmanovich. Tiene la palabra ahora el doctor Jorge A. Rojas, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Bueno, muchas gracias, doctor Gulco. Buenas tardes a todos. Agradecido por la invitación y por volver a esta casa que en algún tiempo me tuvo como profesor. Le voy a hacer una pequeña crítica. Creo que el tiempo que nos dieron es demasiado breve, recién lo decíamos con el doctor Kilmanovich, y tal vez esto sea una característica que diferencia el derecho procesal de algunas otras ramas de las distintas disciplinas jurídicas. ¿Por qué lo digo? Porque si yo tuviera que hablar de todos los temas que Jorge Kilmanovich dijo que iba a hablar, podemos estar hablando 4 días seguidos acá. Sobre todo en una materia tan complicada como esta, en donde se está haciendo camino al andar. Fíjense que él recién ha mencionado, trabajó sobre el tema de la cosa juzgada, y yo buscaba en los apuntes míos el proyecto de ley que existe, sobre el cual creo que se va a trabajar hoy también acá en esta jornada, que hizo la senadora Escudero. Pero fíjense lo que dice el proyecto de ley. Dice, los efectos de la sentencia serán oponibles a las partes del proceso, entendiéndose por tales a quienes se hubieran incorporado expresamente a la clase en los términos previstos en el artículo 19, inciso B de la presente ley, como también a todos los demás integrantes de la clase que no hubieran concurrido a solicitar su exclusión del resultado del pleito, en los términos del inciso A del citado artículo 19. Quiere decir que la distinción que acaba de hacer el doctor Kilmanovich en esta ley no está, perdón, en este proyecto de ley no está. Yo lo leí con mucho detenimiento y me acordé de una frase del doctor Sagüez en un artículo que salió publicado en Jurisprudencia Argentina, que decía que los argentinos estamos, esto fue el año pasado o el anteaño, la verdad no me acuerdo muy bien, estamos padeciendo de amparitis. Amparitis, ¿por qué? Porque todo lo queríamos resolver por vía de amparo. Y esto es un problema que la ley específicamente tampoco resuelve. ¿Por qué no lo resuelve? Y porque hay una desinteligencia en la interpretación que se hizo con relación al artículo 43 y a la vía idónea a través de la cual se pueden sustanciar estos procesos de índole colectiva. ¿Por qué? Porque no es que la ley diga que deben tramitar por vía de amparo. La ley no dice nada. Dice la ley, el juez aplicará la legislación adjetiva que corresponda, con lo cual le da la posibilidad al juez de tramitarlo por vía de amparo o de no tramitarlo por vía de amparo. Y esto me parece que también es una deficiencia en la estructura que debería tener un adecuado proceso colectivo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos amparos que deben tramitar como amparos. De hecho, la Corte tiene varios antecedentes que yo me traje acá para decírselos a ustedes, que tramitaron como amparos. Por ejemplo, y algunos no me gustan, por ejemplo, el caso Portal de Belén, fallos 325-292. Es una asociación civil sin fines de lucro que, arrogándose la potestad de representar a todas las mujeres de la Argentina, un día decidió interponer un amparo para contrarrestar los efectos de la llamada famosa píldora del día después. Ustedes se acordarán, pues fue bastante publicitado en los diarios esto. Y entonces, arrogándose la facultad de representar a todas las mujeres argentinas, logró por vía de amparo aquello que era impensado. ¿Era impensado por qué? Y porque tal vez a alguna de ustedes, las chicas, no le interesaba ni consumir ni no consumir la píldora del día después. Pero esta historia se repitió, y se repitió hace poco tiempo en Mujeres por la Vida. Es otra asociación civil sin fines de lucro, que les voy a dar donde está publicado el fallo por si a alguno le interesa. Fallos 329-4593. El primero que les leí es del 5 de marzo del año 2002. Mujeres por la Vida, es del 31 de octubre del año 2006. Y en Mujeres por la Vida, ¿qué sucedió? Y sucedió algo parecido.
la Corte se volvió a equivocar en el encuadre de aquello que debería interpretarse como derechos de incidencia colectiva. Y resolvió algo, equívocamente, como recién acaba de señalarlo el doctor Kilmanovich, cuando resuelve al AVE. Es decir, aquellos derechos que son individuales homogéneos los confunde con derechos de incidencia colectiva. Y entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Y miren, acá hay mucho terreno por recorrer, pero lo que sí es cierto, y esto es innegable que es cierto, es que el amparo tiene una vida muy particular en nuestro país. La vida tan particular del amparo en nuestro país, yo en algún trabajo la denominé la vida aciaga del amparo. ¿Por qué? Y porque los viejos maestros del derecho procesal decían, el día que el amparo nació, murió. ¿Por qué? Porque desde el día que se dictaron los fallos célebres Siri y Cot, comenzó una especie de avalancha de amparos para tratar de resolver todo por vía de amparo. Y entonces todo el mundo quería tramitar amparos para resolver lo que se había resuelto en Siri y en Cot, es decir, aquellas garantías que resultaban operativas y que el justiciable la podía reclamar ante la jurisdicción como operativas. Y entonces apareció una regulación que desde el punto de vista legal le vino a poner todos los corsetes y las cortapisas posibles como para terminar con la vida del amparo, tal como había sido concebido originariamente, es decir, como un mecanismo ágil y rápido para resolver una situación en donde los derechos vulnerados fueran recompuestos en forma inmediata. ¿Por qué? Porque no es de la esencia del amparo la bilateralidad como debate, no es de la esencia del amparo la amplitud de debate y de prueba, es de la esencia del amparo constituir un verdadero proceso protectorio para resultar operativo cuando aparezca claramente un derecho vulnerado. Y esta frase, la Constitución Nacional la tiene concebida en el sintagma cuando la arbitrariedad o la ilegalidad resultaren manifiestas. ¿Qué quiere decir esto? La arbitrariedad es la actuación sin fundamento, la ilegalidad es la actuación contra legem. ¿Y qué es manifiesto? La Corte dijo que lo manifiesto es aquello que no necesita de mayor entidad probatoria porque ya está probado por la evidencia que tiene el hecho que se suscitó, que violentó esos derechos fundamentales. Y entonces lo importante que nosotros tenemos que registrar es que el amparo debe tener un cauce excepcional sumamente acotado que no lo podemos ni oponer ni mezclar con este proceso colectivo que estamos tratando de darnos los argentinos. Es cierto que no lo tenemos, es cierto que no está previsto, pero también es cierto lo que dice la Constitución Nacional y que de pronto a nosotros se nos pasa por alto, porque la Constitución Nacional dice en el artículo 41, corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. ¿De protección de qué? Estamos hablando del medio ambiente ahí. Y a las provincias, y las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. ¿Qué significa esto? Competencia concurrente de las provincias con la nación. Nuestro federalismo, nuestro sistema federal no es igual que el de los americanos. El poder central nuestro nace como poderes delegados por las provincias a la nación. Es distinto al sistema americano. Pero el artículo 42 agrega, cuando alude a los usuarios, a los consumidores, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Esto significa que no es únicamente el amparo la vía adecuada para la protección de los derechos de incidencia colectiva. Por cierto que podemos darnos un proceso adecuado para la protección de estos derechos, pero lo primero que tenemos que hacer para poder
establecer una estructura adecuada, es decir, un molde adecuado dentro del cual canalizar los reclamos de los justiciables frente a la vulneración de derechos de incidencia colectiva, es determinar qué son derechos de incidencia colectiva o no confundirlo con aquellos intereses o derechos denominados difusos. Cuando hablamos de los difusos, estamos pensando que existe un objeto con motivo de un hecho generador único, pero que involucra a un conjunto indeterminado e indeterminable de personas, por oposición al colectivo, en donde el conjunto de personas, si bien es indeterminado y existe un hecho generador o común, es determinable. Y esto no significa que lo podamos confundir con los individuales homogéneos, porque los individuales homogéneos se trata de derechos determinados pertenecientes a un grupo determinable, pero cuyo objeto, si bien es único, permite la división por la posibilidad de la apropiación de ese objeto por cada uno de los interesados. Por eso lo que no tenemos que confundir es, desde un punto de vista estrictamente técnico-procesal, lo que constituye un litisconsorcio, sea activo o pasivo, con lo que constituye un proceso colectivo. Porque en el litisconsorcio, cada litisconsorte es parte en el proceso. Acá se trata de un grupo, en donde el grupo actúa a través de un representante o no. Veremos qué forma nos damos. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto radica en lo siguiente. Creo que nosotros no podemos perder de vista la mirada sociológica que debemos tener con respecto a lo que representamos los argentinos como sociedad. Tenemos que reconocer que somos una sociedad muy particular. Tenemos que reconocer que somos una sociedad prácticamente anómica. Anómica quiere decir que no respetamos la ley, no respetamos las normas. Entonces, es bueno que empecemos por ver de qué manera nosotros empezamos a hacernos carne de cómo respetar la norma número 1 y la fundamental, que es la letra de la Constitución Nacional. De esa norma surgen principios. Esos principios son los presupuestos políticos fundantes, en este caso de un ordenamiento procesal, el que ustedes quieran. ¿Cómo lo bajamos a la realidad? Esto es lo que veo en este proyecto de ley que ustedes tienen que tratar hoy acá. Parecería como que esos principios se tratan de encarnar en este proyecto de ley, pero lo que falta es bajarlo. ¿Bajarlo cómo? Bajarlo a través de sistemas. ¿Los sistemas qué son? Son las formas adecuadas que metódicamente permiten que esos principios que están consagrados en la ley fundamental y hoy en los tratados internacionales, que también son derecho positivo para nuestro país, cobren vida dentro de la realidad. Llevando el tema al criterio que utiliza Robert Alexy en su teoría de los derechos fundamentales, él dice, a Robert Alexy hace poco le dimos el título de profesor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, él dice hay disposiciones constitucionales que permiten crear normas de carácter constitucional. Salvando las distancias y con toda modestia, yo siguiendo a Clemente Díaz, que es un autor argentino, ya fallecido hace mucho tiempo, digo, existen principios que surgen de la letra de nuestra Constitución Nacional. A estos principios le tenemos que dar vida a través de sistemas. Esto que Lorenzetti en algún trabajo denominó microsistemas, porque considera que se trata de legislación autónoma que tiene suficiente entidad como para tener vida propia. Estos sistemas son los que precisamente nos van a permitir reportar a la realidad esos principios que están consagrados en la letra de la ley fundamental. Me parece, con toda modestia lo digo, que por este camino podemos llegar a repetir una conducta inveterada en nosotros. Es decir, pensar que la creación de la ley nos resuelve los problemas. Por este camino creo que creando la ley volvemos a chocar contra el mismo paredón que chocamos siempre. ¿Por qué? Porque generamos mayores conflictos, porque no le damos claridad a la situación, porque no diferenciamos la tramitación de un proceso de índole colectiva con un proceso que es colectivo pero que los intereses son individuales homogéneos.
para esto me parece que es una muy buena referencia tomar el código modelo para procesos colectivos que hizo el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, al cual pertenecemos y que está a disposición de todos ustedes. Está publicado el proyecto, el código modelo, está publicado en la revista Derecho Procesal del año 2005. De ahí lo pueden bajar y pueden ver cómo se diferencian las distintas situaciones que se plantean, inclusive en un aspecto que es muy delicado, que es el aspecto de la representatividad. Porque si no, no sé si hubiera podido suceder, por ejemplo, lo que sucedió en el caso Mignone o en el caso Berbisky, en donde actuaron Mignone en representación del CELS para lograr que aquellas personas que estaban detenidas sin condena pudieran emitir su sufragio, porque se señaló la inconstitucionalidad del artículo 3, inciso D, del Código Electoral. ¿Por qué? Porque se contraponía con la legislación que nosotros adoptamos como derecho positivo, que era el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes reposan la mirada en el proyecto de ley que existe acá, se van a encontrar con que se trata de un proyecto que tiene 48 artículos, pero en los 33 primeros artículos existe un tratamiento por demás súper minucioso de ver cómo se integra una clase, cuando lo que correspondería sería distinguir cuáles son los derechos involucrados para saber después cómo se actúa. ¿Por qué? Porque si no, lo que provocamos es obturar el funcionamiento del sistema que pretendemos crear para que fluya de modo normal y actúe aquel principio que está consagrado en la Constitución. Les dejo el reclamo de mayor cantidad de tiempo, les agradezco la atención.